pueden abrir sus Biblias en el libro de Hebreos. Bueno, yo les voy a invitar a que se vuelvan a poner de pie y vamos a hacer la lectura en este capítulo 1 del libro de Hebreos. Y no es muy largo, ¿verdad? Tiene 14 versículos, así es que yo les invito a ponerse de pie y vamos a hacer la lectura alternadamente, amén. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el que sigue y así nos vamos hasta el versículo 14, ahí nos unimos todos, amén. Bien, voy a comenzar. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados? Amén, amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, y bueno, pues ya leímos este capítulo de Hebreos y bueno, pues hermanos, vemos que todo lo que aquí dice, esa es la verdad. Y nos está hablando aquí de quién principalmente, del Señor Jesucristo. Y hermanos, pues vemos que es muy necesario que sepamos que el único que vale más que todo, el único que debemos de oír, al que debemos de obedecer, es al Señor Jesucristo. Al único que debemos de adorar es al Señor Jesucristo. Y que Él es el que vale más que todas las cosas, hermanos.
No hay algo, amén, no hay algo que sea más valioso que Él, no hay algo que tenga más importancia que Él, no hay algo que se compare a Él, que digamos, no, es que esto también tenemos que tomarlo en cuenta. No, el único es el Señor Jesucristo. En Él se cumple todo, hermanos. En Él toda la ley se cumplió. Y no hay más que obedecerle a Él. Él vivió conforme a la ley. Él anduvo conforme a los mandamientos de Dios. Él hizo lo que está establecido en la ley. Aunque algunos dijeron, no, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no se sujetan tus discípulos a la tradición, a la ley de los ancianos o a algunas otras cosas? Hermanos, Él lo hizo perfecto todo. Por lo tanto, no tenemos por qué quitar los ojos de Jesús. Y si nosotros ponemos a nuestros ojos en Jesús, Él es el que cumplió toda la ley. Por eso el Padre en 2 ocasiones dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Tengo complacencia, ¿por qué? Porque Él había honrado al Padre, había cumplido, hermanos, con todo lo que la ley establecía. Así es que Él no violó ninguna ley. Yo creo que Dios no puede decir lo mismo de nosotros. No puede decir, a lo mejor, en mi caso, decir, pues Antonio es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque Dios se complace de los que le obedecen. A mí me puede decir el Señor, mira, tú has fallado, tú no has sido completamente recto, ¿verdad? A mí, pero al Señor Jesús, el Señor declaró que en Él tenía complacencia y dijo a Él, oiga. Bien, así es que, hermanos, eso es el tema de esta mañana, de que Dios nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él es el Hijo de Dios. Amén. Y comienza entonces esta escritura, esta epístola, esta carta, dice Dios dice el escritor, ¿verdad? Quien escribió el libro de Hebreo dice de esta manera, y qué importante es que haya alguien que nos hable, alguien que nos explique, alguien, hermanos, que nos pueda aconsejar acerca de la palabra. Y eso es lo que dice el escritor que manda esta carta a los hebreos. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Él está diciéndonos que Dios, amén, Dios. Y no nos estamos refiriendo a cualquier Dios, sino al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras, al Dios de los hebreos, al Dios del pueblo de Israel. A ese Dios nos estamos refiriendo, ese Dios vivo, ese Dios creador. Y aquí nos dice que Él habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros, ahora podemos decir a nuestros padres, dice Él, ¿verdad? Por medio de los profetas. Ustedes saben que nosotros no somos judíos, somos gentiles. Nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios. Nosotros no teníamos ninguna oportunidad de heredar el reino de los cielos. Nosotros estábamos fuera de esas promesas, hermanos. Aquí el apóstol le está hablando a los hebreos, a los judíos. Y ¿saben por qué les digo esto? Porque yo quiero que todos entendamos que ha sido un gran privilegio
que Dios haya dicho, bueno, también ustedes que son gentiles van a tener la misma oportunidad que los hebreos, que los descendientes de Abraham. Es un gran privilegio, hermanos. Y nosotros que ya conocemos la palabra de Dios, que ya entendemos la palabra de Dios, debemos de ser pues agradecidos, de decir, no, pues gracias, gracias Señor, o gracias Padre, porque ahora eres mi Padre a través de Cristo, que me engendraste de nuevo y ahora tengo tu esencia divina. Y gracias, no pues que seamos rebeldes, que seamos malagradecidos, ¿verdad? Como pasa en algunas ocasiones. Ustedes tal vez han visto algunas familias que pues adoptan a un niño, a una niña, y les dan sus apellidos, les dan todos los privilegios de un hijo o de una hija. ¿Y qué pasa con ese niñito, con esa niñita cuando crece? Cuando ya abrió los ojos y dice, no, pues tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, y comienzan a ser groseros, a ser rebeldes. Pero ¿saben ustedes por qué comienzan a actuar así? Porque los papás no llevan a sus hijos, a esos hijos a la iglesia, para que se les enseñe la palabra de Dios y vayan aprendiendo la palabra de Dios, y Dios vaya haciéndolos personas pues diferentes, personas sabias, personas amables, y se rebelan, ¿verdad?, contra sus padres adoptivos. Pues hermanos, nosotros ya no somos adoptivos porque el Señor nos ha engendrado, pero aún a veces los hijos, siendo los hijos legítimos, son groseros, son rebeldes con los papás. Pero ¿qué no van a hacer aquellos que definitivamente andan en los caminos del enemigo? ¿Verdad? Son más rebeldes. Bien, entonces hermanos, nosotros, como yo les decía, tenemos que ser agradecidos con Dios, porque nos ha dado ese privilegio de que ahora somos hijos de Dios. Así es que el escritor le está hablando a los hebreos, está hablando de los padres de ellos, de Jacob, de Isaac, de Abraham, ¿no? Pero no estamos nosotros incluidos. En cambio, ahora, ¿qué decimos? Pues Dios me está hablando aquí, ¿verdad? Y sí, ahora Dios nos está hablando porque Él ha permitido que también nosotros pertenezcamos a la familia de Dios. Pero acuérdense que también el Señor Jesucristo dijo acerca de la vid verdadera. Si las ramas originales fueron quitadas para que nosotros fuéramos engendrados, pues que no nos confiemos, ¿verdad? Porque si las ramas originales las quitó el Señor, pues también el Señor puede quitar aquellas ramas que fueron injertadas, si no, pues si no actúan como Él quiere. Así es que, hermanos, por eso, pues debemos de seguir siempre con ese mismo entusiasmo de ser cristianos, de ser pues cristianos amables, de ser cristianos pues que actuemos como nuestro Padre Celestial. Amén. Sí, no cristianos que a veces la vida nos cambia, todo lo que pasa en el mundo nos hace desconfiados, nos hace personas pues que no somos personas amables. Pues hermanos, vamos a procurar, ¿verdad?, ser como Dios manda, y Dios siempre nos enseña, nos muestra. No somos personas, podemos decir, no somos personas tontas, que no sepamos lo que otra persona nos quiere hacer o lo que nos han hecho. No, lo entendemos, pero sabemos perdonar, sabemos resistir, y siempre buscamos tener una amistad con todos. Amén. Bien, entonces pues él está diciendo esto, que
a los hebreos. ¿Por qué, hermanos? Porque estos cristianos también, estos eran hebreos, eran personas hebreas, conocían las escrituras, eran del pueblo de Israel, y que cuando Cristo vino, ellos también se interesaron en él y aceptaron a Cristo como el Salvador, como el Mesías, pero con los problemas que tenían, estaban otra vez flaqueando, estaban otra vez desanimados, estaban otra vez procurando volver a la ley, volver a las tradiciones de que ellos siempre habían practicado. Por eso Él los exhorta y les hace ver, pues que no, lo mejor es lo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Eso es lo mejor, que ya no tenían por qué volver atrás. Bien, también dice aquí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice aquí que nos ha hablado a través del Hijo, hermanos. Y es lo máximo, amén, que Dios nos hable a través de su Hijo. A través de la Biblia hay ejemplos donde, por ejemplo, de aquel dueño de aquellas tierras que lo rentó y que después mandó a sus siervos a cobrar pues la renta, o que le dieran la parte que le tocaba, que dice que mandó a unos siervos, no le hicieron caso, los mataron o los enviaron sin nada, envió a otros más importantes y le hicieron lo mismo, y al final dijo: voy a enviar a mi hijo. Yo creo que a él lo van a respetar, a él sí le van a pagar pues esa renta de esas tierras. ¿Y qué dice que hicieron? Lo mataron, ¿verdad? Pero envió a su Hijo. Así también el Señor aquí dice que ahora nos está hablando a través de su Hijo. Algo, lo máximo, hermanos, que el Señor nos hable a través de su Hijo. Porque dice aquí: a Él lo hizo heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todos sabemos que todo se hizo, ¿qué dice? Por medio de la palabra de Dios. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? El Verbo de Dios. Amén. El versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto es el saludo. Esto es la manera en que el escritor nos comienza a introducir en la enseñanza del contenido del libro de Hebreos. Y dice que es el resplandor de su gloria. ¿Sí? Hermanos, tal vez nosotros hemos andado en la oscuridad o alejados de las cosas de Dios, que a veces nuestro hijo, nuestros descendientes se convierten en nuestros enemigos, en nuestros adversarios, en aquellos que en un momento dado no hay armonía entre nosotros y ellos. Pero cuando hay armonía, ¿qué dice la mamá de su hija? Oh, mi hija, la más hermosa, la más bella, la única, la perfecta, y no le pueden tocar, no me la toquen porque se la verán conmigo. O no dicen así las mamás. Igualmente, hermanos, decimos los varones: no, pues es mi hijo, cuidado el que se meta con mi hijo porque me las va a pagar o las va a pagar. Y así es, hermanos, así es aún en el mundo. De esa manera los papás, cuando algo le pasa a sus hijos, bueno, pues intervienen y lo defienden.
porque dicen, porque es mi hijo. Y Dios, hermanos, dice que es el resplandor de su gloria. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nunca le ha causado un dolor de cabeza, un problema a su Padre. Siempre ha sido el hijo obediente, el hijo que se somete al Padre. Por eso es el resplandor de su gloria. El Padre está muy contento y muy agradecido con él, hermanos, y dice aquí, y la imagen misma de su sustancia. Sí, la imagen misma de su sustancia es parte del Padre, es parte de esa persona que es Dios, hermanos. Y no nos quejemos nosotros, porque Dios, ¿cómo nos hizo? ¿A imagen de un ángel? No, a su imagen de Él, hermanos. Completo, no dice a medio la imagen de Dios. No, estamos hechos a imagen de Dios. Somos perfectos también en ese sentido, hermanos, porque Dios nos hizo a su imagen. Así es que, pues también podemos ver que Dios no nos limitó. Nos hizo a su imagen, dice, y a su semejanza. Bien, y entonces por medio de Cristo, pues vemos aquí, dice que también efectuó la purificación, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién se sentó a la diestra del Padre? Jesucristo, hermanos. ¿Y por qué nos dice aquí el escritor o el apóstol, verdad? ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué nos dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿por qué hizo eso? Porque, hermanos, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros también tengamos esa sustancia. ¿Y por qué no lo repite? Porque quiere que no nos olvidemos de lo que el Señor ya hizo por nosotros. No nos medios lavó, no nos medios limpió, sino que lo hizo completo. Y no es posible, hermanos, que los creyentes nos volvamos atrás. No era posible que estos creyentes que ya estaban, no, pues que parece que tenemos que regresar otra vez a la ley, vamos a hacer lo que hacíamos antes, volvieran. Por eso él les está diciendo que todo lo que el Señor hizo por ellos, para que permanecieran firmes. Y después de que el Señor terminó eso, que dice que hizo fue, y el Padre le dijo, siéntate a mi diestra. Amén. Y hay muchos pasajes donde nos hablan de eso, hermanos, donde dice el Señor, por ejemplo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué es un estrado? Es donde uno pisa, ¿no? Es donde uno pone los pies. Y entonces, hermanos, el Señor Jesucristo hizo algo tan agradable delante del Padre, tan perfecto, que el Padre se siente o se sintió satisfecho. No dijo, no, pues no hago esto porque mi hijo me va a destronar, va a tomar todo el poder. No lo voy a hacer, voy a estar muy pendiente, porque aquí en la tierra muchos jefes no salen de vacaciones, dicen, no, aquí voy a estar, porque si salgo de vacaciones va a venir otro y me va a quitar mi lugar. El jefe de arriba va a nombrar otro y cuando yo venga ya va a estar ocupado mi lugar. Y no salen, ¿verdad? No, ahí se están esclavizados. Pero con Dios, en el caso espiritual vemos que es diferente. Con Dios, en nuestro caso, en nuestro trabajo, en nuestras actividades terrenales, no tenemos ese temor, hermanos. Uno puede decir, pues si quieren cambiarme, cámbienme.
¿verdad? No tengo por qué estar ahí aferrado y pegado por temor a que me van a cambiar, y si me cambian me bajan el sueldo o me mandan a otro lado. Bueno, pues todo eso. Bueno, hermanos, pues yo espero también que en esta mañana nosotros nos afirmemos más en las cosas de Dios. Sigue diciendo aquí el versículo 4, dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hecho tanto superior a los ángeles. ¿Sí? Hermanos, todo lo que estamos leyendo aquí está respaldado por el Antiguo Testamento. ¿Sí? No son cosas que digamos, no, pues esto no hay respaldo del libro de la ley, del libro de los salmos o del libro de los profetas. Todo está respaldado, hermanos, porque eso es verdad. Tal vez aquí en México puedan decir, pues no, aquí todos creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero a lo mejor hay naciones, hay otras partes del mundo donde dicen, no, Jesús no es el Hijo de Dios, Jesús fue un hombre, Jesús fue un profeta, y sin embargo creen que lo que es el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Bueno, pues este libro de Hebreos está respaldado con el Antiguo Testamento. ¿Qué dice aquí? Una vez más, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y lo vamos a seguir viendo. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Este pasaje está respaldado, hermanos, por el Antiguo Testamento, por el libro de los Salmos, por ejemplo, y acerca de este pasaje que dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y hermanos, pues así es. El Señor Jesucristo, estando aquí en un cuerpo humano, en un cuerpo terrenal, haber pasado, hermano, por el proceso normal de una persona, de haber sido engendrado, de un desarrollo de 9 meses en el vientre de su madre, haber nacido siendo un bebé, un niño, un adolescente, un joven. Eso es para él que es Dios, para él que es hijo de Dios, ¿es una humillación o no? Es como aquel que pues vamos a decir un ingeniero o cualquier otra profesión que ya está titulado, que ya terminó sus estudios y llega a un trabajo y le dicen, sí, está bien, eres un profesional, pero aquí tienes que comenzar desde abajo, tienes que pasar primero barriendo, trapeando, y así vas a ir ascendiendo hasta que llegues a ocupar el cargo que realmente te corresponde como una persona que tiene una carrera. Así es algo parecido a lo que le pasó al Señor Jesús, ¿no? Él tuvo que pasar todo ese proceso, hermanos. Y no dijo, no, Padre, ¿por qué? Si yo existo siempre. Él se humilló, dice en las Escrituras. Entonces, hermanos, pues sí, vemos todo esto. Y ojalá, pues, hermanos, que nunca se nos olvide de todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. ¿Sí? Él no tiene necesidad de darnos explicación, hermanos, de todo lo que pasó, de todo lo que hizo, de todo lo que planeó, de todo lo que pensó. No tiene él necesidad de decirnos todo eso. Sin embargo, nos lo dice, nos lo enseña con el fin de decir, estoy convencido, ¿no? Ya lo entendí. Pero no eran, Dios no tiene por qué hacer todo eso, hermanos. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice,
el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Vemos que está acorde las enseñanzas del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. No hay algo donde uno pueda decir, no, esto no es así. Y hermanos, y si hay algo que no entendamos, no quiere decir que hay un error. No somos nosotros más sabios y que tengamos más conocimiento y que conozcamos tanto la palabra de Dios como para decir, aquí hubo un error, ¿no? Que a lo mejor pudiera ser un error de escritura, un error de interpretación, pero la Biblia no tiene ningún error, ¿sí? Y entonces, pues es verdad, usted y yo sabemos bien que así dicen las Escrituras, que Dios hace a sus ángeles, pues, ministros, ¿verdad? O como dice aquí, y a sus ministros llama de fuego, ¿sí? El que hace, dice aquí también, a sus ángeles espíritus. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque conocemos las Escrituras. No decimos, ¿y a dónde lo dice? ¿Quién sabe si lo dice? Como la gente, pues lamentablemente que no tiene interés en aprender de la palabra de Dios, pues dice, ¿quién sabe si me estén diciendo la verdad? ¿Quién sabe si es la verdad? Y se sigue metiendo, ¿verdad?, a esa oscuridad del mundo y perdiéndose cada vez más. Pero nosotros, hermanos, tenemos que procurar entonces no regresarnos de las cosas de Dios, sino al contrario, ir cada vez más a obedecer, a practicar las cosas de Dios. Entonces, pues también dice aquí el versículo 8, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Sí? Eso dice. También dice el 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todo eso habla del Hijo. Y todo esto está respaldado con la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que creerlo, hermanos, porque los que nos escriben, los que nos instruyen, pues han estudiado la Biblia, como el escritor de este libro. Y bueno, también los que hemos leído la Biblia, ustedes saben dónde está este pasaje donde dice el versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿En qué pasaje, en qué libro estará ese pasaje? Bueno, si no lo sabemos, pero lo creemos, que eso es verdad, ¿o no lo van a creer ustedes? ¿O van a decir, pues sí creo en Dios, pero no le creo al que está escribiendo? Bueno, pues este pasaje está en el libro de los Salmos, en el capítulo 45. ¿Sí? Ahí está, hermanos. Y así los demás pasajes, ahí están. Pero de nuestra parte necesitamos leer, necesitamos empeñarnos en aprender la palabra de Dios. No todo el tiempo vamos a ser cristianos, disculpen la palabra, pues no es una grosería ni es ofensivo, pero una persona mediocre es aquella persona pues que no sabe mucho, o una persona que no se interesa mucho en cualquier cosa, en su trabajo, en su estudio, en su vida. Es una persona media, es una persona que realmente le falta mucho para ser una persona que pueda enseñar a otro o a otros, que pueda testificar y decir esto es así, como cuando alguien que sabe matemáticas y se pone y nos enseña desde una suma hasta matemáticas más
más avanzadas, que nos enseña cálculo y que lo sabe hacer, hermanos. Pero el que no, pues dice, no, pues nada más soy profesional, pero nada más sé multiplicar, ¿verdad? Sé dividir, pero ya lo demás se me hizo muy difícil. ¿Y por qué no lo sabe? Porque no le echó ganas, hermanos. No porque diga que no, es que mi nivel intelectual no me alcanza. No, no es cierto. Sí hay personas que por algún motivo, alguna razón, tengan un coeficiente de retención baja, pero la mayoría no. Y todos podemos si le echamos ganas. Amén. Así es en lo espiritual. Si nosotros estudiamos, si nosotros nos interesa la palabra de Dios, oramos, buscamos de Dios, Dios nos va a dar sabiduría, entendimiento, conocimiento y hermanos, cosas que necesitamos para nosotros y para ayudar a otros también y poder pues confirmar que lo que la Biblia nos enseña es verdad. Que si todos se interesaran, pues hermanos, todos heredarían el reino de los cielos, porque para todos hay lugar. Bien, el versículo 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y hermanos, y así es, todo esto es verdad, y todo esto Dios mandó a este enviado, a este apóstol, a este servidor, que bueno, que primeramente le animara a aquellos hebreos cristianos, porque este libro se escribió, hermanos, en el año entre el año 64 después de Cristo, 64 o 65, algunos dicen que del año 62 al 67 se escribió, antes de la destrucción del templo de Israel, que fue en el año 70. Este libro se escribió antes, hermanos. Y muchos, pues al principio decían, no, pues lo escribió Pablo, todo su forma, o hay partes donde nos asemeja a que esta escritura lo hizo Pablo. Pero después, hermanos, también fueron pensando en que a lo mejor no había sido Pablo, porque es un autor anónimo. Aquí no nos dice quién lo escribió, pero lo importante es que sabemos que esta palabra es de Dios, amén, porque lo comprobamos con el contenido del libro de Hebreos y con lo demás de la Biblia del Antiguo Testamento, es la palabra de Dios. Entonces dijeron, bueno, pues pudo haber sido Pablo, pudo haber sido Lucas, pudo haber sido Bernabé, Apolo, Silas, Felipe, e incluso Aquilas y Priscila. Dijeron, ellos también pudieron haber escrito. Y pudieron, hermanos, ¿por qué no? Porque eran servidores del Señor, eran obreros del Señor. Usted también puede escribir a lo mejor un mensaje para alguien, porque usted también, hombre o mujer, es un hijo, es una hija de Dios, que Dios le va a dar las palabras, el mensaje que quiere que aquella persona reciba y pueda ser confortada, pueda ser animada, pueda ser ayudada. ¿A cuántos los cristianos no han ayudado a alguien que ya está a punto de morir? Ya sea que está enfermo, van, le hablan de la palabra del Señor, cree y Dios hace la obra. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Otros ya están para quitarse la vida, dicen, no, yo me voy a suicidar. Y llega alguien, hermanos, hermanas, y le habla de la palabra de Dios y cambian de idea, de opinión.
porque hermanos, Dios nos ha capacitado para hacer esa labor. Así es que pues estemos también firmes, hermanos. No cambiemos, no seamos volubles, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es para eso. Ya cuando usted como dice ahí el corito, cansado del camino, ¿no? Ya viene cansado, ahí está la palabra de Dios por medio de alguien para fortalecerla, para fortalecerlo y volver a seguir adelante. No nos olvidemos que tenemos una lucha constante con el enemigo, hermanos. Es una guerra que tenemos, que se va a terminar hasta que Cristo venga. Y si alguno quiere, pues, no quiere sufrir, quiere siempre ser una persona que no sufra, que no se castigue, que no pase pruebas, pues no, ¿verdad? No es posible. ¿Cuántas, por ejemplo, mujeres bellas, cristianas, no fueron asesinadas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, o en las persecuciones de los cristianos ahora? ¿Cuántas mujeres así, hermanos, no dijeron, no, pues es que yo soy una mujer muy bella, no, mejor dejo de ser cristiana y me evito que me dañen mi belleza, mi hermosura? No, tenemos que estar dispuestos a dar no solamente la parte material, sino nuestra vida por el Señor Jesucristo. Porque acuérdense que el Señor dijo que el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de Él, la va a ganar. ¿Sí? Entonces, hermanos, ese es el propósito de este libro, de animarnos, de fortalecernos ahora a nosotros, ya no nada más a los judíos, porque aquellos hermanos en aquel tiempo fueron fortalecidos, volvieron a andar en el camino del Señor, y así los judíos que se están convirtiendo al Señor tienen que aceptar que no es la ley, hermanos, la más importante, sino es el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso es lo que somos también nosotros, hermanos, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice, ya no hay esclavos, ya no hay libres, y hermanos, porque con la venida del Señor Jesucristo todos comenzamos a vivir una etapa nueva, que es la etapa de la gracia. Se terminó aquella etapa y bueno, pues nosotros, gracias a Dios que nos permite estar viviendo aquí en este tiempo y en la etapa de la gracia, y que espero que nuestras costumbres, nuestra manera de vivir, que no concuerde con la palabra del Señor, estemos dispuestos a cambiarlas para vivir como Dios nos manda. Que mucha gente no está dispuesta a dejar sus tradiciones, sus costumbres, su forma de vida. No, pues es que es una tradición, esto lo traemos desde nuestros tatarabuelos y no vamos a dejarlo. Pero hermanos, es mejor, porque al final todos vamos a comparecer ante la presencia del Señor. Bien, pues hermanos, Dios les bendiga, pónganse de pie y vamos a terminar en una oración. Amén. Y a pedirle al Señor que nos fortalezca y nos permita seguir adelante y estar dispuestos, hermanos, a dar nuestra vida por el Señor Jesús, no tanto porque Él la dio por nosotros, ¿verdad?, sino porque ahora somos sus hijos, pues queremos honrarlo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta tarde.
agradecidos por todo lo que tú haces con nosotros y por nosotros, porque no es únicamente enseñanzas, cosas que no se materializan, Señor, sino que tenemos pruebas, tenemos hechos de lo que tú has, o hechos de lo que tú haces por nosotros en todo tiempo, en el tiempo de vida que nos has dado, en el tiempo que llevamos, Señor, como cristianos ya, como hijos tuyos. Tú nos has demostrado que tu palabra, tus promesas se transforman en realidad. Gracias, Dios. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, también bendice a los que están por internet, por Face, viendo también la transmisión o que lo lleguen a ver. Bendícele, Señor, porque tu palabra es una palabra viva y es una palabra eficaz. Gracias te damos, pues, Padre, por todo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomen su lugar.